Buenas noches, hoy es 5 de octubre y ya conocemos los resultados de las elecciones municipales y regionales y hemos querido dedicar una edición especial de Casa Tomada para analizar lo que ha ocurrido en los últimos meses en nuestro país. Para eso vamos a tocar varios temas con distintos especialistas. Vamos a estar con Carmen González para hablar de psicología, vamos a estar con Antonio Zapata para hablar de la historia de nuestro país, vamos a estar con Julio Arbizu para hablar de los últimos años y la corrupción, y finalmente vamos a estar con Fernando Tuesta para ver si es que hay una posible salida desde el punto de vista de los especialistas. Esto es Casa Tomada, en una edición especial por las elecciones municipales y regionales 2014. Buenas noches, hoy 5 de octubre vamos a hacer un programa especial, no vamos a hablar de personajes, sino con los personajes para tratar de analizar lo que ha ocurrido el día de hoy y lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estas elecciones con nuestro país, con nuestra ciudad de Lima, con las provincias, todo lo que hemos visto, más allá de los resultados. Y para comenzar, la idea es hablar del alma del Perú, y para eso está una de las mayores especialistas en nuestra alma, en nuestra psiquis, uno de los personajes que ha hecho más esfuerzos por limpiar nuestra psiquis colectiva. Carmen González, gracias por venir. ¿Cómo está? Un gusto. Qué bueno estar acá. Carmen, tú has desarrollado un concepto que a mí me parece calamitoso, pero al mismo tiempo me parece muy preciso, que es el del psicópata electoral. ¿Qué es un psicópata electoral? Yo creo que, no me atrevería a decir psicópata total, pero encuentro en los políticos, en políticos importantes, rasgos psicopáticos. La persona que tiene un rasgo psicopático es un ser humano cuya mente está preparada para intervenir o hacer cosas únicamente en beneficio propio. No piensan, es como que la respuesta a las entrevistas, lo que hacen les sale solo. Es como una estructura mental, es una forma de ser, no tiene curación, no es patología, es una forma de ser donde todo lo que dicen o hacen es, entre comillas, como si fuera normal, pero que solo sacan beneficio personal y no diferencian bueno de malo, no sienten culpa y engañan permanentemente porque tienen instrumentos en las entrevistas, tienen instrumentos como engañar. Usan el lenguaje para el engaño y la gente normal, la gente común y corriente, no puede creer de que esa palabra, a través de esa palabra lo están engañando. Ahora, la pregunta sería entonces, si hay psicópatas electorales y algunos de ellos ganan elecciones, ¿sus electores también son psicópatas? No, son personas que son como que se dejan engañar, son los complementarios, serían los complementarios que necesitan ser engaños, por ejemplo, porque históricamente hemos sido engañados. ¿Eso tiene que ver con la genética de nuestro país? Yo creo que sí, en toda enfermedad hay un factor genético, un factor determinante y un factor detonante. Entonces, si hablaríamos de una genética de nosotros, estaríamos hablando que de los 500 últimos años, donde hemos sido permanentemente engañados, donde hemos sufrido marginación, exclusión, y donde han habido, como decía Jorge Basadre, sectores podridos, dominantes, no todos, que lo único que han hecho es explotar. Nosotros tenemos lugares del país donde han habido grandes minas, grandes empresas, y son los sectores más pobres. Entonces son sectores, y yo creo, con rasgos psicopáticos, que no se conduelen, que pueden dormir felices después de que sus obreros están 25 años trabajando con ellos, terminan sin dientes y pobres. Pero no tienen la solidaridad humana. Ahora, al mismo tiempo de esa falta, hay también un componente de resignación en quienes te dejan someter así, ¿no? Es como yo podría estar viendo que estamos también enfermos porque la gente tiene la compulsión a repetir el dolor. Y en algunos casos, pues entra una rabia feroz contra esta situación de pobreza, de marginación, de exclusión, que puede expresarse en movimientos subversivos o en los propios sicarios, en los propios delincuentes que a la fuerza te quitan el dinero. Es como decir, ya no tolero esta pobreza, entonces hay un rasgo,
puede haber un elemento ideológico por la fuerza o te lo arrancho dinero, en la calle, etcétera, ¿no? Ahora, diera la impresión, porque lo que estás describiendo es algo que podría haber tomado otro camino, ¿no? Si nos han mentido tanto, deberíamos haber aprendido a descifrar lo que es una mentira, a reconocer una mentira y a no votar por los mentirosos. Pero yo creo que ha habido una agresión inconsciente a la población que se ha patentizado en la no preocupación por la educación. La educación te enseña a pensar, te enseña a elaborar, te contacta con la cultura. Acá ha habido un desprecio, como si inconscientemente hubiera convenido que los grandes sectores permanezcan en la ignorancia. Que no sean críticos, que no terminen de comprender lo que está ocurriendo. Entonces hay mucha gente que ha salido, que son emprendedores, que imitan y quieren tener dinero, pero no se ponen a pensar qué ha pasado. No hay, mira, elaborar, pensar en lo que nos está pasando y pasar solo, dejar la emoción y decirme por qué estoy así, qué me pasa, por qué hay otros como yo. Eso es un grado de elaboración y para eso necesitas no tener esa angustia del hambre, que tienes que ver si mañana tienes para comer, y por otra parte tiene que haber también una autoestima y acá no tenemos autoestima, ¿entiendes? Entonces, ahora, lo que me parece increíble es que uno podría, digamos, llegar, lo he mencionado la palabra, la resignación, pero parece que hubiera una apuesta por los antivalores más bien. Roba pero hace obra, no importa que robe, hace obra, mientras haga obra, más bien es importante que sea, no sé, un pícaro que sepa sacar la vuelta sin que lo descubran. Hay una cosa horrible ahí. Yo creería que hay un mecanismo que se llama identificación con el agresor. Cuando tú te ves perdido porque has sido agredido brutalmente, entonces la única alternativa que tienes es ser agresor como el que te agredió. Entonces acá hay identificaciones también con el agresor. Y hay una rabia enorme, porque estos jóvenes sicarios, por ejemplo, tienen una rabia no solo contra el mundo cuando matan, sino contra ellos mismos. Hay un libro donde dice, nunca seré semilla, ¿no? de un muchacho sicario, ¿no? O sea, nunca daré nada, simplemente vivo el día y descargo mi rabia robando. Hay un discurso peligrosísimo que también está comenzando a generalizarse en los medios de comunicación, que proviene, me parece, de un sector político muy marcado que dice algo así como: nosotros no somos tan corruptos porque todo el mundo es corrupto. Claro, nosotros es decir, robamos menos, matamos menos. Matamos menos, robamos menos, o robamos más, pero igual todo el mundo lo hace. Claro, lo importante es poder mirarnos interiormente y es como que en esa frase que tú dices, es como que hubiera una desesperanza. No hay forma de librarme de la corrupción. Yo diría más bien que hay un cinismo terrible. Claro, pero también hay desesperanza, ¿no? Porque la desesperanza te produce rabia, te produce cinismo, de acuerdo a los ingredientes emocionales que hayas recibido. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? La palabra desesperanza me produce conmiseración, y este tipo de casos no me producen la más mínima conmiseración, te soy sincero. Claro, pero es que la desesperanza es anterior. Después de la desesperanza viene el odio, la rabia, la identificación con el agresor. Pero primero hay la desesperanza de no saber si es que alguien vendrá a salvarte. Y en ese sentido, creo que estamos hablando de un Estado que para mí, en la mañana antes de venir acá a esta entrevista, conversaba con unos colegas y veíamos que ese es un Estado perverso. Es un Estado que no te protege. Es un Estado donde las autoridades justamente son los agresores. O sea, no hay padres. No hay padre. Además, yo me justamente conversaba con un colega y le decía, el Estado es el padre. Claro, pero es el padre que vive dentro de una hacienda donde el patrón, que son los sectores más dominantes, son los que gobiernan. Entonces el Estado, el padre no es más que un administrador. Te puedo ayudar, hijo, hasta acá, más no puedo. Entonces también hay que tener conciencia de eso, ¿no? Ahora, otra cosa que parece ser una constatación de estas últimas elecciones municipales y regionales es que antes había dos sectores: el sector formal de nuestra política y el sector gris, oscuro, informal de nuestra política, de nuestra sociedad en general. Por una parte estaban los candidatos y por otra parte estaban los ladrones, las mafias, los narcotraficantes, los traficantes de oro, por ejemplo. Pero ahora estas mafias tienen sus propios candidatos. Claro, ¿qué ha pasado? Antes los delincuentes retaban
a través de determinados candidatos o determinada gente que había sido, digamos, elegida. Ahora no. Ahora se sienten tan poderosos porque el problema no solo es la corrupción, es que no se castiga la corrupción. Ese es el problema, que hay impunidad. O sea, si yo soy corrupto y robo, qué mejor, pues voy al Poder Judicial. La verdad, aunque me duela, es que no serán todos, pero se compra el Poder Judicial. Entonces, yo puedo robar y total, me dan una pena, pago y salgo. Entonces, sí, el problema está que hay una corrupción y ha habido impunidad. Sí. Ese es el problema, ¿no? Ahora, entonces, como hay impunidad, ya mejor ya no confío en terceros. Ya yo mismo voy y me presento, pero ¿no? No siempre hubo impunidad. O sea, la década del 2000 comenzó más bien con un baño de barro, ¿no? En nuestro país, que fueron los Vladivideos, que fue la caída de un sistema mafioso, que fue sancionado, que fue a la cárcel. Sí, sí, y que ha sido de alguna manera sanador también, pero sin embargo, los efectos no han sido los esperados. Para algunos sectores, el ver a Montesinos, toda esta corrupción de Fujimori, ver los billetes, eso ha sido terrible porque eso es nuestro dinero, pero eso no ha tenido los efectos porque también Montesinos ha sido un profesor, entonces todos quieren tener su centralita, todos quieren tener sus equipos de escucha. O sea, todo el mundo quiere ser pequeño Montesinos. Todo el mundo quiere ser pequeño Montesinos. Y entonces, y tú ves congresistas también que han pactado con ellos, o sea, ya en quién confías. La situación es muy grave porque nos estamos deshumanizando, estamos regresionando a la condición de animales, como dice Marco Aurelio de Negri, nos estamos reanimalizando, ¿no? Ahora, es un diagnóstico terrible, es un diagnóstico desesperanzador, ¿pero hay alguna salida? Yo creo que sí, yo creo que hay sectores que son la reserva moral nuestra. Yo cuando veo los congresistas me indigna cuando de repente la congresista que ha sido, creo, liberada de los cables, de repente la veo abanderada de una causa. Yo creo que hay una farsa. Pero también hay congresistas que yo los encuentro transparentes. Mira, en los extremos, Marisol Perestello, yo la veo que es una mujer transparente, que verbaliza, lo mismo Verónica Mendoza, o sea, hay gente rescatable, hay gente que es la reserva moral, hay periodistas, estás tú, Milagros Leiva, o sea, hay periodistas, hay intelectuales comprometidos. El asunto está también que la corrupción no solo es la de los que roban al Estado, sino que también los medios de comunicación, hay medios y medios donde también se valen de favoritismo de las autoridades para conseguir leyes, etcétera. Entonces, esto es una lucha aparentemente de David contra Goliat, pero tenemos que vencer. O sea, tenemos que salir en defensa de nuestros hijos, de las futuras generaciones y luchar contra la corrupción. Ahora, esto no es una lucha a corto ni mediano plazo, ¿no? No. Es una lucha que seguramente yo no la voy a ver, pero la verán las próximas generaciones, ¿no? Pero cada uno de nosotros que es capaz de indignarse frente a la pobreza, que esta pobreza de 500 años que no es gratuito, ¿cómo es posible que en el año 2014 en la zona de Gosen, de Villa María del Triunfo, haya entrado? Es oscuro siempre, 6 de la tarde siempre. Y ahí hay una falta de solidaridad, Entonces tenemos que cambiar. Si es indignación, se la doy a mis hijos, porque la plata finalmente, como decían los abuelos, no me voy a llevar nada a la tumba, pero sí la satisfacción de poder estar trabajando por una sociedad mejor desde el lugar que estemos, aunque sea desde indignarnos. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por transmitirnos esa indignación que me parece tan importante en estos momentos, insisto, no tanto por los resultados. Uno puede querer o no querer a los candidatos, eso es absolutamente subjetivo, sino por lo que hemos vivido a lo largo de esta campaña electoral que revela tanta oscuridad dentro de nuestros políticos y de nuestros electores, ¿no? Gracias, Raúl, pero además gracias porque tú dentro de los periodistas jóvenes también representas algo, ¿no? Es defender los derechos, defender los derechos humanos, defender donde está la línea, que todos sabemos cuándo es correcta y cuándo es incorrecta. Bueno, muchas gracias. Nuevamente hacemos una pausa, continuamos con más aquí en Casa Tomada.
Bueno, estamos de vuelta aquí en Casa Tomada y ahora estamos con Antonio Zapata, con quien la idea es un poco ver la historia de nuestro país y tratar de comprender a partir de esa perspectiva lo que ha pasado en las últimas elecciones. Antonio, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Se puede comprender? El libro de Antonio Quiroz hace, por ejemplo, un esfuerzo por comprender la historia de la corrupción en nuestro país, por describirla. ¿Somos una consecuencia de todos esos antecedentes o estamos en un momento especialmente álgido? Las dos cosas son ciertas. Somos una consecuencia de un largo cauce en el cual la corrupción ha dominado la política peruana desde hace mucho tiempo. De acuerdo a Alfonso Quiroz, empezó en la segunda mitad del siglo XVIII, con los virreyes y se prolonga hasta Alberto Fujimori su libro, y con el argumento que en el Perú siempre la corrupción ha sido de mediana a alta, pero que nunca ha sido baja. Ahora, creo como tú también que estamos en un momento especialmente álgido, porque ayer el libro de Quiroz lo muestra, la corrupción estaba como en Palacio de Gobierno, en el Poder Ejecutivo, en los más altos niveles, en la colusión que estos más altos niveles tenían con el poder económico o con bancos extranjeros, en fin, arriba. Sí. Mientras que ahora mi apreciación, por lo cual comparto la idea que vivimos un momento álgido, es como que se ha extendido, ¿no?, a reductos que antes considerábamos pues ejemplos de civismo, ¿no? Ajá. Pero además parece haber una especie de cinismo generalizado que plantea dos cosas. En primer lugar, que todos somos corruptos y por tanto solamente es un matiz hablar de gente muy corrupta y de poco corrupta. Y por otra parte, hay una especie de apuesta por los antivalores. Antes, por lo menos, había una opinión pública que criticaba a los mafiosos, a los corruptos. Ahora parece haber más bien la opinión de que quien no es un mafioso o es un corrupto y no se atreve a ser mafioso y a robar, es un tonto. Bueno, tiene que ver pues con la suerte también de las apuestas políticas. Por ejemplo, en la anterior campaña municipal, la apuesta que había planteado Lourdes contra Curi era honestidad. Y luego eliminaron a Curi de la competencia, el tema quedó y fue Susana contra Lourdes, y me parece que al fin la gente pensó que más honesta era Susana. Pero como Susana ha gobernado todos estos años y la opinión pública tiene una imagen más bien negativa de ella, o parcialmente negativa, entonces como que creo que la honestidad se ha quedado desacreditada. No basta ser honesto para ser eficiente. Ahora, hay ahí un contrasentido en esa lógica, la lógica del que roba y hace obra, porque el que llega a robar, no a hacer obra. El tiempo no lo puedes invertir en dos cosas, tienes que hacerlo, invertirlo en una sola cosa. No, pero el mensaje es así: yo robaré y te dejaré robar. Y entonces no te estaré fastidiando con botarte de la parada, sino te dejaré en un lugar antihigiénico, maloliente, que es un problema hace 30 años, pero te dejaré que tú hagas tu parte y tú déjame que yo haga la mía. Es un contrato para movernos en un terreno peligroso entre la informalidad y la ilegalidad. Lo mismo pasa con los sistemas de transporte informales e ilegales. Lógico, pues. Lógico. Ahora, otra cosa que ocurre cada vez de manera más notoria es que las mafias que se habían manejado en un área gris o en la oscuridad abiertamente, ahora tienen sus propios candidatos. Claro, van saliendo a la luz, ¿no? Todo esto está, creo, empujado en el trasfondo por el narcotráfico, que es como el gran alimentador de una serie de ilegalidades. La minería informal. Claro, el narcotráfico es como el colchón de base y van aflorando una serie de otras ilegalidades que comparten con el narcotráfico el mundo de la ilegalidad, pero que cada uno hace lo suyo, ¿no? Y va aflorando en el país. Está clarísima esa situación. Ahora, desafortunadamente eso viene acompañado por una impresión, una sensación de impunidad, ¿no? Es decir, las personas que deberían estar en la cárcel por ser mafiosos, por ser narcotraficantes, por ser mineros informales, ahora incluso pueden acceder al poder político, es decir, son premiados, no solamente no sancionados. Sí, pues es más, tenemos sospechas sobre los organismos encargados de enjuiciarlos. El Ministerio Público tiene muy mala reputación en estos momentos y el Poder Judicial me parece que nunca se ha repuesto. Entonces, si a esto le sumas la policía, la impresión que tenemos los ciudadanas y ciudadanos del Perú
es que los organismos encargados de la represión pues no cumplen su función, ¿no? Dentro de este proceso histórico que es la regresión hacia los antivalores, ¿qué significó el gobierno de Alberto Fujimori? ¿Qué significó? ¿Fue una bisagra? Bueno, en cierto sentido sí, ¿no? Es el momento en el cual el sistema de partidos políticos que se creía estaba más o menos encaminado, se derrumba y desde aquel momento pues no se ha repuesto el sistema de partidos. De tal manera que la política se ha ido convirtiendo cada vez más, desde Fujimori en adelante, en un terreno pantanoso y gris donde actúan cada vez más, como dices, una serie de ilegalidades. En ese contexto yo sí creo que Alberto Fujimori es el punto de quiebre, cuando la política a la antigua dejó de hacerse y apareció este pantano en el que nos movemos. Que es muchas veces la no política, ¿no? Por ejemplo, la campaña de Luis Castañeda Locio, que era una campaña en la que Castañeda no comunicaba, ¿no? En la que, digamos, dar entrevistas o debatir era terciario, no secundario, pero a pesar de lo cual ha obtenido un importante apoyo de la población. Claro, hace poco leí un artículo de Eduardo Darllán a propósito de la campaña y la carrera de Castañeda en esta oportunidad, que me parece que daba en el clavo Darllán. Su argumento era Castañeda está mudo porque de ese modo transmite un mensaje. ¿Cuál es? Yo gobernaré como la vez pasada, dejando que todo pase, sin que nadie tenga que ponerse en regla, sin que los informales sientan alguna presión especial de parte de la municipalidad y con un conjunto de tolerancia a la ilegalidad. De tal modo que su silencio es elocuente, es permitir que la informalidad siga reinando. Ahora, y como tú sabes, en esa informalidad hay individuos que son informales, pero en realidad hay mafias, ¿no? Sí. Que son grandes, poderosas, fortunas, efectivamente, ¿no? Ahora, ¿hay algún proceso histórico parecido al que está viviendo ahora el Perú? Siempre se emparentó el gobierno de Fujimori con el gobierno de Leguía. ¿Los procesos históricos han sido similares? ¿Qué pasó después del gobierno de Leguía? Bueno, no, en el sentido que después del gobierno de Leguía vienen los partidos doctrinarios. Es el momento en el que aparece el APRA, por ejemplo. Es todo lo contrario de lo que pasa ahora, ¿no? El Partido Comunista, la misma Unión Revolucionaria, que era un partido de masas, de orientación fascista de los años 30, pero aparecen grandes partidos políticos, ¿no? Sí, claro, los herederos de Sánchez Cerro. Pero mientras que ahora se ha derrumbado el sistema de partidos y no tenemos ni un remedio. Yo creo que también tenemos que colocarlo en el contexto internacional, ¿no? Los años 20, 30, en todo el mundo era una época pues, de grandes combates ideológicos, mientras que los años actuales el sistema de partidos en el Perú estará peor que en otras partes, pero en ninguna luce muy sólido, ¿no? Ni siquiera en los Estados Unidos. No, ni en Europa, ¿no? Hay un declive de la política como actividad muy pronunciado en el mundo contemporáneo y en el Perú ese declive es más bien un derrumbe, ¿no? Ahora, hay fenómenos que corren paralelos a la aparición de los partidos políticos como el fenómeno de Podemos en España, ¿no? Que es una nueva forma, postulan ellos, de hacer política. ¿Era humana esa sensación, la traducción de esa sensación en el sistema político peruano? Bueno, no lo sea. Desde que apareció el discurso nacionalista en sí mismo, me pareció que tenía muchos límites. No aposté porque ese era un discurso como contracultural en el terreno político. Pero era contestatario, ¿no? De todas formas. Sí, pero desde un nacionalismo bien sencillo, ¿no? Y ese nacionalismo normalmente puede derivar en cualquier cosa, como esta oportunidad lo muestra, ¿no? Ahora, ¿hay alguna salida entonces? ¿Se avisora alguna salida de esta crisis de partidos, a esta sensación de pantano que también has descrito en nuestro país? Bueno, tendríamos que buscar algunos mecanismos, quién sabe, pensar en las regiones, en el siguiente sentido. Hoy en día los partidos regionales no pueden presentar candidatos a elecciones nacionales, al Congreso. Podríamos estimularlos a que podrían hacerlo si es que se alían 2, 3 regiones y que se logran presentar en un grupo de regiones, podrían aspirar a tener partidos nacionales. A lo mejor la renovación, quiero decir, de la política
viene de abajo y de provincias. Dicen que un optimista es simplemente una persona mal informada. ¿Tú piensas lo mismo con el Perú? No, yo lo que pienso es que un optimista es aquel que busca, ¿no?, en una situación difícil, cómo mirar el asunto desde otro ángulo y encontrar entonces una posible salida. Ajá. Un optimista es aquel que está buscando siempre luz al final del túnel. ¿Tú eres un optimista? Yo creo que sí. A pesar de que la luz cada vez es más pequeña y más lejana. O son varias que te desconciertan, ¿no? Ajá. Bueno, de todas formas, quiero compartir tu optimismo. Quisiera pensar también que, a pesar de lo que estamos viviendo en este momento, va a torcerse el camino en algún momento y vamos a ir en otra dirección. Tony, pensemos en provincias. Eso es una buena salida. Muchísimas gracias, Antonio, por acompañarnos aquí en Casa Tomada. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada y ahora nos acompaña el ex procurador anticorrupción Julio Arbizu, con quien vamos a hablar de un tema fundamental, un tema que parece haber saltado, digamos, al primer plano de la opinión pública en estas últimas elecciones. Parece que hubiese habido una especie de aceptación de la corrupción como un hecho inherente a la política. Julio, muchas gracias por acompañarnos, buenas noches. ¿Todos somos corruptos? No. Bueno, esa es una monserga que han repetido, de hecho, algunos acusados, imputados por delitos de corrupción. Yo me acuerdo perfectamente que cuando emprendimos el célebre, ya recordado, embargo a la casa del señor Alex Curi, él dijo que todos tenían su video, ¿no? Entonces, sí, esa normalización de la corrupción apuesta por, precisamente, tolerar la corrupción. Relativizarla. Exacto, si todos son corruptos, entonces, bueno, seámoslo siempre, ¿no? No es tan grave ser corrupto. Sí, sí. ¿Sí? ¿Ahora esto calado? Yo creo que en alguna medida sí, y es lamentable, ¿no? Y eso lo podemos advertir en las encuestas de percepción que hace Proética, por ejemplo. O sea, hay cada vez más una tolerancia del ciudadano a los actos de corrupción, y esto tiene que ver seguramente, además, con la imposibilidad de acceder a determinados servicios públicos si no es a través del pago, ¿no? Del lobby. Del lobby, o de la coima. O sea, de la incidencia de un lado, pero de la coima pura y dura desde el otro, ¿no? O sea, hay un investigador que se llama Gustavo Yamada que hace un estudio respecto a cuánto le cuesta al ciudadano común y corriente acceder a servicios, ¿no? O sea, las personas tienen presupuestada dentro de su gasto mensual el pagar la cola, por ejemplo, para poder llegar a tiempo a atenderse en los hospitales públicos, ¿no? Y claro, y esto tiene mucha más incidencia o mucha más gravedad e intensidad en la gente que gana menos, porque la tarifa está así, está tasada, en algunos casos con mucha claridad, es mucho más perniciosa para los que ganan menos, ¿no es cierto? Es igual para todos. Claro. O sea, el que gana 10.000 no siente tanto pagar una cola de 10 soles. Así es, como el que gana 1.000 soles, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, ¿hay cifras de la incidencia de la corrupción en el sistema político peruano? Sí, una de las cosas que hicimos desde la Procuraduría fue precisamente crear un observatorio de la corrupción, y una de las cosas que descubrimos espantados es que prácticamente un 65% de los casos de corrupción a nivel nacional están entre los delitos de peculado y colusión. O sea, el peculado tiene que ver con la administración de fondos de caudales públicos, y la colusión tiene que ver con la contratación desde el Estado de servicios o adquisición de bienes desde el Estado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que tiene que ver con disposición de dinero público tiene una gravedad y una intensidad de corrupción. Un peligro, sí, ¿no? Un peligro, digamos, de generar alguna actividad de corrupción. Pero también es cierto que el sistema, digamos, de descentralización obliga a las regiones a gastar. Es decir, una región no se puede abstener de gastar sus fondos públicos. Sí, porque si no, de hecho, hay una sanción. O sea, en esto llamado presupuesto por resultados, pero además el mismo modelo económico que obliga a los ejecutores a gastar necesariamente, porque si no se entra en una lógica de recesión, pues sí, eso obliga a invertir los fondos en gasto público, lo que sea. Entonces, eso
la ecuación es muy sencilla, ¿no? O sea, gasto público, funcionarios absolutamente incapacitados para gastar bien y correctamente, funcionarios además que no tienen un estándar de honestidad muy alto, sumado a esa presión desde el gobierno central para el gasto, pues lo que genera obviamente es corrupción. Ahora, ¿es cierto que a César Álvarez más bien lo premiaron por saber gastar? Pues sí, sin duda, o sea, ese es un asunto de espanto, ¿no? En el 2012, me parece, o 2013 ya, César Álvarez asistió al Congreso de la República, específicamente a la Comisión de Presupuesto, para recibir un reconocimiento por ser uno de los presidentes, o el presidente de gobierno regional en el país que más había ejecutado, que mejor había ejecutado, lo cual es espantoso en la medida en que ya para entonces se sabía... Y estaba el Contralor ahí. Estaba el Contralor en la mesa, en la comisión. Claro, para entonces ya se sabía que buena parte del gasto en que había incurrido el gobierno regional de Ancash tenía que ver con pago a proveedores fantasmas, sí, o con pago a proveedores que habían hecho obras que en realidad eran obras fantasma también, o que estaban inconclusas, ¿no? Ahora, ¿esa es una de las principales diferencias entre los 90, entre la corrupción de los 90 y la corrupción de ahora? Yo creo que hay varias, ¿no? Pero una principal tiene que ver con eso, es decir, la corrupción de los 90 tenía una organización criminal de carácter bicéfalo en la dirección, ¿no? Que esperaba de todas las piezas de esa organización con roles y mandos específicos el beneficio para esa estructura bicéfala. Lo que hay ahora son más bien núcleos segmentados, menudeo, más bien, sí, que se comunican muy bien entre sí, que repiten la lógica fungible también de las piezas de esas pequeñas organizaciones, pero que tiene que ver básicamente con gasto, ¿no es cierto?, con dinero, sí, sectorizado, ¿no? Y esa lógica es mucho más difícil de combatir que la lógica de una organización criminal poderosa. Que está centralizada. Que está centralizada, claro. Y que uno combate y, digamos, derrumba la cabeza y la estructura cae como un castillo de naipes. Sí. Aquí hay que conocer la corrupción, hay que conocerla por dentro, hay que conocer la lógica sistémica y hay que enfrentarla también como un sistema, ¿no? Otra diferencia es que la captación, digamos, el desarrollo del sistema corrupto era desde el interior del Estado en los años 90. Ahora más bien pareciera que las mafias, eso lo hemos conversado con otros entrevistados en este mismo programa, estuviesen tratando de, desde fuera, controlar el sistema político, ¿no? Lo digo, por ejemplo, por el caso de los mineros ilegales, el más sonado probablemente es el de los narcotraficantes, el caso de César Álvarez con una estructura, digamos, mafiosa que ingresa también al poder político para conseguir algún tipo de impunidad. Esa también es una diferencia, ¿no le parece a usted? Sin duda, o sea, exacto. Lo de los 90 fue una especie de captura del Estado en términos de lo que es la novísima dogmática anticorrupción, si se quiere, ¿no? Una captura del Estado desde adentro. Es decir, el Estado aprovechado para una serie de funcionarios públicos, ¿no es cierto?, que se valían de las posibilidades que el mismo Estado les proveía o que las instituciones les proveían. Ahora no, ahora hay una serie de gremios y de organizaciones y de espacios privados desde los cuales se captura el Estado en determinados segmentos de la administración pública. Ahora, la lógica perversa de este modelo es que hay muchísima comunicación entre estos núcleos, ¿no? Orellana y Álvarez tienen piezas en común, tienen contactos sin duda. Viñas en Tumbes tiene sin duda una lógica muy similar a la que utilizó Orellana en Lima y en distintas regiones del país. Ahora, yo una vez estuve en un evento social donde estaba presente un famoso corrupto de los últimos 10 o 15 años, y en vez de despreciarlo, toda la gente que estaba en ese evento se acercaba a saludarlo, a golpearle el hombro, a tomarse fotografías con él. Tenemos un gravísimo problema de lo que se llama, en términos de lucha contra la corrupción, de sanción social también, ¿no? Sin duda, que digamos, disiente de lo que fue la reacción de la sociedad en su conjunto después de los 90, ¿no? Sí. Porque yo me acuerdo que yo, abogado de la Procuraduría, ad hoc asistí, por ejemplo, a la toma de dos decisiones importantísimas. Una de ellas, por ejemplo, pedirle al juez que veía la causa de un corrupto muy célebre de esa época,
que se comunique al Club Regatas, ¿no es cierto?, el proceso que este señor afrontaba. Y el Club Regatas, cancelando la suscripción de este sujeto, ¿no?, como a modo precisamente de sanción social. Sí. No, ahora no. Ahora, digamos, hay un relajamiento de los distintos actores de la sociedad en relación a la corrupción. Y esto tiene que ver con esto que decíamos al inicio, una tolerancia de la corrupción. Hay una admiración incluso, ya no ni siquiera una tolerancia, sí, ¿no? Sí, y sí. Eso tiene otro... la otra cara de la moneda, que es lo penoso, es que más bien quienes persiguen la corrupción, quienes se enfrentan a la corrupción, quienes luchan contra los corruptos, terminan siendo perseguidos, no solamente desde el Poder Judicial, sino también desde la opinión pública. Su caso es un ejemplo lamentable de lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? No sé, usted podría describirlo mejor que yo, seguro. Bueno, yo lo he dicho muchas veces, yo cuando asumí el cargo sabía que me enfrentaba también a ese riesgo, es decir, a perder un poco la privacidad, la vida privada y tranquila, la vida en familia, pero de otro lado, pues a la exposición hacia quienes se oponían o se oponen todavía a la sanción desde, digamos, las instancias punitivas de la corrupción. ¿Sospechaba que la corrupción tenía tanto poder? Digamos, lo que pasa es que yo no había estado, nunca he sido ajeno, digamos, a este devenir. En los últimos 10 años mi ejercicio profesional ha tenido que ver con esto y he visto muy de cerca el poder que tiene la corrupción en términos genéricos y el poder que tienen algunos corruptos en términos específicos, ¿no? Entonces, no me ha sorprendido, digamos, que muchos de ellos reaccionen digamos, golpeando al mensajero, ¿no? Ahora mismo todavía afronto cerca de 5 o 6 entre investigaciones y procesos judiciales que sospecho terminarán como terminaron los que en su momento afrontó el procurador José Ugat, ¿no? Ajá, en el picador de papel. Sí, claro. Una pregunta final. Además, usted ha sido muy crítico con el actual sistema de justicia. ¿No hay tampoco desde el gobierno mecanismos de sanción de la corrupción? No, yo creo que hay un gravísimo déficit desde las instancias estatales para combatir con seriedad la corrupción, ¿no? Lo que te decía hace un rato, es decir, si la corrupción actúa bajo una lógica sistémica de información de cada una de sus núcleos, lo que requiere desde el frente es también una oposición sistémica. Y lamentablemente las instituciones encargadas de la lucha anticorrupción a nivel de lo preventivo y de lo punitivo no se comunican entre sí. O sea, para mucha gente la Procuraduría sigue siendo la panacea de la lucha anticorrupción, claro, cuando en verdad no va a conseguir nada si no actúa con una lógica más bien de comunicación. Es tanta la fuerza que consiguió la Procuraduría por algunos esfuerzos individuales, también hay que decirlo. No es un continuo el desarrollo de la Procuraduría como instancia poderosa contra la corrupción. Es tanta la presencia que consiguió en algunos momentos que yo he escuchado a muchas personas criticar a los procuradores por no meter presos a las personas, ¿no? O sea, por no, digamos, confundían a los procuradores con los fiscales. Todavía pasa, todavía pasa con mucha recurrencia, con mucha frecuencia. Sí, yo creo que ahí también falta una comunicación hacia el ciudadano respecto a cuáles son las competencias y los roles de cada una de las instituciones de lucha contra la corrupción. Porque, por otro lado, el ciudadano también tiene un papel en la lucha contra la corrupción. También. O sea, yo cuando hablo de un sistema no solamente hablo de las agencias del Estado que deberían integrar ese sistema, sino también de la opinión pública, de la prensa, sin duda, y del ciudadano común y corriente, del ciudadano a pie, ¿no? Finalmente, ¿qué sensación le produce la frase tan repetida, tan manida en estas últimas semanas de roba pero hace hora? Terrible, ¿no? Ahora, por cierto, este no es patrimonio exclusivo del Perú, ¿no? Esta es una frase recurrente a nivel de la región. O sea, yo he ido a distintos eventos en temas anticorrupción en otros países de la región y se repite lo mismo. Es decir, esto tiene que ver, creo yo, con una especie de tolerancia desde abajo de la corrupción. En México se hizo un proyecto bien interesante que era Cine Minutos contra la corrupción, que eran pequeños cortos que hacía en formato de cine, hacía una institución encargada de la lucha contra la corrupción, y lo que hacía, uno de los cortos más célebres es uno que empezaba con una madre que iba a inscribir a su hijo en el colegio público, y la directora del colegio público le pedía una coima, ¿no? Entonces pasaba toda la cadena desde esa solicitud de la coima hasta que en verdad todos los actores que seguían terminaban en un ministro cobrándole una coima a un proveedor del Estado, ¿no? Entonces la idea era regresar al inicio
para ver cómo se puede cortar la cadena de la corrupción desde el inicio. Si esa directora no le hubiese pedido nunca una coima a esta madre de familia que iba a inscribir a su hijo en el colegio público, quizá esa cadena no se hubiese cortado, no se hubiese cortado a tiempo, ¿no? Claro, entonces, tiene que ver con eso, ¿no? La tolerancia a la corrupción y esta frase, esta sentencia lamentable, se puede cancelar con lógicas de probidad desde el espacio más doméstico, ¿no? Bueno, Julio, muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ti, Raúl. Un placer. Bueno. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar en esta edición especial de Casa Tomada para hablar de las últimas elecciones en nuestro país. Hemos hablado de los factores psicológicos que hay detrás de esta coyuntura, hemos hablado de la historia que puede de alguna manera explicar esta coyuntura, hemos hablado también de la corrupción y ahora vamos a tratar de entreabrir la puerta y tratar de comprender o soñar que existe alguna posible salida, y para eso está con nosotros Fernando Tuesta, eminencia gris de la nueva ley de partidos. Fernando, bienvenido, gracias por acompañarnos en Casa Tomada, buenas noches. Una primera salida es unificar el cuerpo legislativo que norma nuestros partidos, ¿verdad? Entonces, en general, las leyes electorales y la ley de partidos. Son cerca de 13 normas que se han ido desarrollando en el tiempo con modificaciones. No hay coherencia, no tenemos un cuerpo normativo único, que sería lo ideal. ¿Qué incluye qué cosas? Ley de partidos, ley orgánica de elecciones, ley de elecciones municipales, ley de elecciones regionales, ley de participación y control ciudadano, ley orgánica de jurado, la OMPE, de RENIEC. Hasta ahora todo eso está disperso. Imagínate. Ley de elecciones del Parlamento andino, en fin, hay una cantidad, al menos 13 importantes, más normas, reglamentos, etcétera, ¿no? Un corpus anárquico genera una situación anárquica. Evidentemente. Es más, es por donde muchas situaciones se han resuelto, porque claro, esto no pues se pega uno al lado del otro, y por lo tanto hay grietas, hay huecos, hay vacíos, hay juxtaposición que permite interpretaciones, contradicciones, y hemos ido sumando. Entonces, la idea es, debemos tener un solo cuerpo, pero también tenemos que tener una idea. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que está detrás, no? Pero claro, a veces estas preguntas, ¿qué es lo que queremos? Suele ser pues una suerte de palabras bonitas, ¿no? Pero que no guardan relación con cómo se debe hacer para llegar a eso o intentar llegar a eso. Porque ciertamente, y tú que también has estado en el mundo del derecho, sabes que las leyes por sí mismas no cambian la realidad. Abogado un poco bamba, pero... yo en ningún caso ni bamba. Pero bueno, quizá lo que tú estás planteando es la primera disyuntiva que existe una vez que se apruebe una ley de partidos como la que estás proponiendo tú. O sea, ¿se pasa por una reforma constitucional o no? En algunos casos. Por ejemplo, si sabemos que la elección del presidente de la República, después de 30 años de balotaje, no ha logrado el objetivo que se quería. En principio, una votación alta te produce un buen gobierno, o la posibilidad de un mejor gobierno. No es cierto. Mira, el caso es segunda vuelta. Digamos, sí, segunda vuelta, así es. El presidente García logró cerca del 53% en el año 85 y no tuvo buen gobierno. En el año 2006 logró la mitad y tuvo mejor gobierno. No hay pues una correlación, ¿no? Igual en muchos aspectos de la votación, pero hay una idea errónea que si es que tú ganas por poco, en realidad es porque no tienes legitimidad. Y no es tan cierto. Como todo juego, un partido de fútbol, ¿no? Algunas veces, por ejemplo, los hemos goleado a ustedes, ustedes nos han ganado por 1-0 y a cada uno 3 puntos, ¿no es cierto? ¿Tú eres de la U? No, yo soy de la U, por eso hemos ganado la mayor cantidad de clásicos. Nosotros la mayor cantidad de campeonatos. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que hay reglas de juego que tienen que ser asumidas y no necesariamente es un tema de cantidad, ¿no? Es un tema también, puede ser una alta competencia. Entonces, lo de la segunda vuelta, lo que ha provocado que al ser el mismo día de la elección presidencial, las parlamentarias, hay una dispersión. Porque además la gente siente que tiene como 2 balas. En los sistemas de mayoría relativa que había en el Perú para la elección del presidente de la República, al contrario, se concentraban en pocos candidatos y a su vez en sus
en pocos partidos. La segunda vuelta es un invento francés. Tú sabes que la Asamblea Nacional también se elige por segunda vuelta. No claro, es como acá. Tiene todo el sentido del mundo. Todo Es decir, no tienes 14 partidos representados y el partido que gana tiene una minoría, la primera minoría, sino claro, es una el caso de Toledo, García, claro, Ollantumala. que no tienen mayoría para gobernar. Y encima, felizmente, que estamos en un mejor momento de la historia. Todas las anteriores veces terminaron en golpe de Estado. Sí, absolutamente. Belaúnde, Odría, Belaúnde con Velasco, Odría Bustamante y Rivero, en general. El mismo Fujimori no tenía mayoría en el Congreso. Tuvo que comprar, pues, congresistas. Claro, pero digamos, es formas de lograr una mayoría allí donde no se puede, o ser bloqueado. Sí. Bueno, este es un tema que tiene muchas aristas. Pero un segundo tema es, en los 80, tú tenías, por ejemplo, gabinetes enteros del partido ganador. Porque el partido ganador tenía para colocar gabinetes enteros. El gabinete del gobierno de Belaúnde era todo de Acción Popular. Del gobierno del APRA era todo del APRA. Hoy, los peores gabinetes de cada gobierno, de los 3 últimos, son aquellos que lo sumen los propios partidos. Ahora, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que estos son como equipos de fútbol para mantener el símil sin divisiones inferiores. Exactamente, ¿no? La idea es comprar. Pierden identidades. Ciertamente en los 90 ha sido el desgarro total del sistema, ¿no? El desplome del sistema, pero que no produjo, como hay en otros países, una alternativa de partidos nuevos. Ciertamente han aparecido lo que se denomina partidos emergentes, ¿no? Desde los fujimoristas, sí, varios, por nombrar. Ahora, ese es el diagnóstico. La pregunta fundamental es ¿cómo hacer entonces que tengan divisiones inferiores? Ya, entonces lo que tú tienes que es retirar aquellos incentivos que te hacen posible ganar fácil. Ajá. Y lo otro, crear algunos incentivos para crear esas divisiones inferiores. O en todo caso, la seriedad de tu primer equipo si quieres el único. Entonces, lo que ocurre ahora es que, por ejemplo, abren la puerta de los famosos invitados. Ya. Entra pues, sé que la mayoría de los parlamentarios de nuestro país, pero ligeramente supera el 50%, no está inscrito ni en sus propios partidos. Claro, son invitados. Le dan la vuelta, además le dan la vuelta, solamente podrían ser el 20%. ¿Una posibilidad es obligar a los partidos que participen en las elecciones regionales y municipales? Una es obligar, pero ese es uno. 2, que no existan, quizá, listas que solamente postulan para una provincia o un distrito. Porque hoy por hoy lo que tenemos es una división. Los partidos nacionales gobiernan en el Congreso, sí, pero abajo les ganan listas regionales, provinciales y distritales que no tienen ningún control. Ningún tipo de control. Ni político, pero con muchos recursos. Y que muchas veces están vinculadas a mafias, están vinculadas a entonces, minería. Ante esa precariedad, la posibilidad de que las mafias, grupos de poder económico, ilegales también, coopten, compren, es alta. Entonces, lo que se tiene es, si queremos crear realmente, o ayudar, o por lo menos colocar el punto de apoyo para partidos nacionales, tampoco puedes permitir que ingresen algunos cuando tú dices, oye, ¿de dónde han sacado estos requisitos que no son pocos, ni son poco exigentes? Hay 18 partidos inscritos a nivel nacional, y tú dices, muchos de ellos no tienen ni para el té. No, claro. No tienen. Alguna vez hablamos si el partido se reunía, sesionaba en un bar, ¿no? Más o menos. Imagínate que y el otro tema es que tú exiges varios requisitos, presentas los requisitos, ese requisito de entrada, pero no hay un requisito de mantenimiento. Vale decir, una vez el señor José Barba Caballero le dijo en una entrevista a Jaime Belli, nuestros partidos somos 3, tú, yo, decía, y Rafael, refiriendo a Rafael Rey. O sea, sin ningún problema. ¿Sabes cuántos militantes pide de ingreso a la ley de partidos? 3.250. Pero claro, la ley no te dice, oye, al día siguiente te quedas sin nada, y sin embargo tienes la inscripción que se ha convertido hoy día en un poderoso valor de cambio, un valor mercantil para las negociaciones, etcétera. Entonces tú tienes que cortar ese tipo de incentivos que hay ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay cosas como esta. Hay varios partidos inscritos de los 18 que no participan en elecciones regionales, porque probablemente si participan van a perder. Y les va a ir mal después, o sea, van a dejar una mala imagen, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, no se arriesgan para nada, pero tú tienes una elección nacional, no sacas el 5% y te eliminan. Sí. Entonces ahí
tú te das cuenta pues que a nivel regional no te pueden eliminar. Hay muchos partidos regionales que tienen pues 7, 8, 9%, pero no tienen un solo consejero, pero tienen la inscripción. Cuando viene esta elección como la de ahora, venden su inscripción, ofrecen, ofertan, y obviamente, sin ir muy lejos, en Lima, tú tienes, por ejemplo, muchos candidatos o alcaldes que han pasado de camiseta en camiseta. Sí, claro. Las identidades son obviamente bajas. Ahora, por ley tú no vas a obligar a nadie que esté en un mismo partido, pero ciertamente cuando tú acotas el número de partidos, es exigente, pero también la puerta de salida es posible que caiga muchos. La rotación por lo menos va a ser más exitosa, y es que necesitamos sincerar. En el Perú no existen 18 partidos. No existen 18 partidos, pero esto se discutió mucho cuando se llegaron a presentar 27 candidatos a una elección presidencial. Y en las últimas elecciones municipales hubo 9 candidatos en Lima. Ahora hay 13. Ahora hay 13, sí. Es decir, estamos aumentando nuevamente el número de candidatos. Pero y en muchas regiones el número de candidatos también ha crecido. En Ancash es un número mayor que el anterior, por decir 18 candidatos hay en Ancash. Que han sido, pero claro, si es apetitoso ahora, obviamente, capturar el gobierno regional, como también muchos distritos, sea provincial e incluso distrital, ¿no? Obviamente, esto yo repito, a que si es fácil inscribir una lista, también en algunos casos es fácil ganar. Recuerdo una vez que estando en provincia una persona me dijo, sí, nosotros no vamos a los partidos porque acá nos juntamos, le colocamos un nombre y le ganamos a los partidos nacionales. ¿Y sabes por qué? Porque están desprestigiados el solo nombre partido. Y dos, porque dice, se los hace sentir como limeños. Ya, claro. Y entonces la posibilidad de triunfo es mayor. Otro tema que es fundamental, del que se ha hablado mucho y que hasta ahora no es una realidad, son las primarias. Ya, lo que pasa es que, bueno, las primarias es el término más norteamericano porque es parte de un proceso mayor. Yo siendo de los que, digamos, encuentro importante las elecciones internas, yo creo que las elecciones internas pueden producir mejores listas en la medida en que hay un arreglo a través del voto, ¿no? Pero no necesariamente tú sacas los mejores candidatos. Han habido, digamos, momentos en la historia de Perú donde en la elección interna sale un candidato y no es el mejor candidato para afuera. Es una buena persona para dentro del partido, ¿no? Esos hombres de aparato tengan influencia, tienen hasta poder dentro del partido, pero no es que compiten para afuera, no es el mejor representante. Yo diría que más importante que esto, ¿sabes qué es? Eliminar el voto preferencial. El voto preferencial. El voto preferencial te ha llevado, en décadas que está impuesto en el Perú, la imposibilidad de que los partidos puedan institucionalizarse más, disciplina, cohesión, coherencia, porque mira, tú colocas a los 18 partidos, navajazos para obtener el mínimo para ingresar al Congreso. Pero ¿no? además es que tú colocas a los 18 partidos en línea. ¿Cuál es la diferencia entre varios? Algunos sí sois claro, pero hay muchos que no deberían estar en uno solo. Deberían estar en uno solo. El voto preferencial desata, atiza el altísimo personalismo. Y además, como dice, a mí no me eligió el partido, me eligió la gente. Y ciertamente la gente también apoya el voto preferencial. Lo que no sabe que esto produce efectos nocivos a organizaciones que son las únicas que pueden mantener un sistema representativo. No existe país del mundo que no esté basado, democracia de calidad, en partidos, por más que sean criticados en todo el mundo también. No hay manera de hacer, ¿sabes qué?, política de una sola suma de individuos. Tienen que ser organizaciones como partidos. Que estén por encima de los individuos. Fernando, muchísimas gracias por venir a Casa Tomada. Ha sido un gusto, porque de alguna manera eso nos permite comprender la problemática que puede haber generado lo que estamos viviendo, ¿no? Una situación que puede ser calificada de penosa. Lamentablemente no hay visos, por lo menos nos ha mostrado indicios de que esto va a mejorar, pero quizá nos debe llevar a esto, a discutir, a insistir en discutir y proponer de todas maneras, ¿no? Pero por lo menos existen ideas que pueden comenzar a cambiar las cosas. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos este domingo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Permiso.